Dios les bendiga. Habla el pastor Gilberto Montes de Oca y es para mí un gran privilegio que juntos estemos escudriñando la bendita palabra del Señor. Y yo les invito a que abramos la Biblia en Hechos capítulo 17, versículos 32 al 34. Hechos capítulo 17, versículos 32 al 34. Yo le invito a que, si le es posible, tome su Biblia, tome su aparato electrónico y vamos a leer la palabra de Dios. Si no le es posible, escuche la palabra de Dios con atención. Dice la Biblia en el precioso nombre de Jesús de Nazaret: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Alabamos tu glorioso nombre. Te pedimos la iluminación tuya, Señor, para entender tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos para entenderla. Háblanos al corazón, que a través de tu mensaje seamos edificados, consolados, exhortados. Dirígenos en tu perfecta voluntad. Te ruego que, como tú mismo lo dices en tu palabra, Señor, corra con libertad, haciendo señales, prodigios, milagros entre aquellos que la escuchen, Señor, los que estén cerca y los que están lejos, para la gloria de tu santo nombre. La que las cadenas se rompan, rompemos las ataduras en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Destruimos todo plan de las tinieblas en contra de los que están escuchando este sermón y de su familia respectiva, en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos a toda operación de las tinieblas fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y no vuelvan más, en el nombre de Jesucristo. Amado Jesús, usa mi vida, Señor, y toda la gloria y la honra y el honor te la doy a ti, solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a meditar en el título de este sermón: te oiremos después. Te oiremos después, cuyo tema principal es el Dios no conocido. En 1827 a 1910 es el periodo de vida de un gran pintor que existió. Era un inglés llamado Holman Hunt. En algún momento de su vida fructífera como pintor, Holman Hunt pintó un cuadro al que le llamó Cristo, la luz del mundo. En este cuadro estaba Jesús de Nazaret. En la mano izquierda tenía una lámpara y en la mano derecha Jesús de Nazaret, en la pintura, estaba como tocando una puerta. Cuando Hunt presentó el cuadro ante la sociedad de aquella época, varios críticos de pintura, por supuesto, estaban presentes. Estos contemplaron con admiración las grandes obras de este pintor. Sin embargo, un crítico se dio cuenta de que, según él, faltaba la manivela, la perilla, lo que abre la puerta, y le hizo ver como si fuera un error de este pintor, como diciéndole: vaya, qué barbaridad, tan hermosa pintura acerca de Jesús de Nazaret, y mire que se le olvidó precisamente la perilla de la puerta. No se puede abrir esa puerta en la pintura. Sin embargo, este crítico siguió diciéndole al pintor: eso quiere decir que, señor Hunt, usted no ha terminado esta pintura. ¿Cómo que no?, le contestó el pintor. El cuadro, en efecto, ha sido terminado. No hay perilla en la puerta, le contestó Holman Hunt. Le dijo: no hay perillo en la puerta. Con una sonrisa le dijo: porque esta puerta es la puerta del corazón. Esta puerta simboliza la puerta del corazón, y en el corazón solo se puede abrir por dentro. Esta anécdota, que es de la vida real, por supuesto, nos recuerda que es una puerta, la del corazón,
Nos recuerda a Jesús de Nazaret cuando en Apocalipsis Él le dijo a la iglesia en la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba llamando a la puerta, cuya puerta solamente se podía abrir por dentro. Aleluya. Esta escritura que acabamos de leer nos habla de unos hombres, los hombres por supuesto que tenían un corazón dado por el Dios del cielo, un corazón no solamente hablando de ese músculo, de ese órgano que sirve para bombear la sangre en el sistema circulatorio de la sangre, sino hablando entonces de ese corazón donde están las cosas buenas, pero también las cosas malas, porque dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Y el apóstol Pablo estaba precisamente en la ciudad de Atenas, en Grecia, predicando ante un grupo inclusive de filósofos, epicúreos, estoicos, como en los dos sermones anteriores vimos acerca de Grecia, y un poco de filosofía y un poco de cómo estaba predicando el apóstol Pablo a ellos. Pero dice la palabra del Señor: estaban reunidos, pero sin embargo ellos no estaban abriendo el corazón a nuestro Dios, no al apóstol Pablo, sino el corazón a nuestro Señor. Porque cuando alguien está predicando la palabra, la gente no le está abriendo el corazón al predicador, le está abriendo el corazón a Cristo. Cuando las personas están rechazando la palabra, no están rechazando al predicador, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que estaba el apóstol Pablo predicándoles entonces. En los versículos anteriores, versículo 30, les dijo el apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios estaba siendo presentado por el apóstol Pablo, y era un llamado de parte del Espíritu Santo al arrepentimiento a estos hombres. Estos filósofos, epicúreos, estoicos, tenían el concepto de un Dios lejano de los seres humanos, un Dios que no se interesaba en su creación. Pablo les dice que ahora la humanidad ya no está en ignorancia, ya que Dios se reveló a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para acercarse a Dios es necesario arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y como Salvador personal. Aleluya. Y en el versículo 31 el apóstol Pablo les dice a ellos: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Abordó un tema delicado, un tema polémico para aquella época y especialmente para este grupo de filósofos. Abordó el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, con aplomo, con unción, con fervor, con dirección del Espíritu Santo, les estaba dando por sentado que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y es verdad, la tumba no pudo detenerlo a nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive, aleluya. Es un personaje histórico, pero es un personaje vivo. Es Dios mismo, el Dios creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos. Y dice la Escritura: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el juez de toda la tierra. El Salmo 24 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, aleluya. Y nuestro Señor Jesucristo entrará una vez más en la escena del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos, tal como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, segunda epístola de Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques
la palabra, aleluya. ¿Por qué tenía que predicar la palabra Timoteo? ¿Por qué tenemos que predicar la palabra cada uno de nosotros? Porque Cristo ya viene por nosotros. Él es el juez de toda la tierra. Él va a juzgar a las personas. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. En un momento van a ser resucitados aquellas personas que han muerto a través de los tiempos, y el juez justo va a juzgarlos. Nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a las naciones. Él es el juez de toda la tierra. Y el apóstol Pablo estaba presentando a Cristo nuestro Señor como el juez de toda la tierra. Las personas se levantan, trabajan o estudian, se acuestan, conviven, se divierten, etcétera, ignorando esta gran verdad, que hay un juez de toda la tierra, que hay un juicio que está por delante, la manifestación de los juicios del Dios Todopoderoso. Prefieren las personas omitir las páginas de Apocalipsis, especialmente aquellas que hablan de juicio, aquellas que hablan donde Dios mandará sus juicios. Por ejemplo, los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas, posteriormente vienen las 7 copas de la ira. El Señor juzgará al diablo, juzgará al anticristo, juzgará al falso profeta, juzgará a las naciones. Todos vamos a ser pesados en balanza, todos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y aún dice la Escritura que de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados, aleluya. Tenemos que cuidar lo que hablamos, que tenemos que cuidar lo que le decimos a la otra persona, al hermano, al vecino, al prójimo, porque vamos a ser juzgados. Dice la Biblia, de toda palabra que sale de nuestra boca, aleluya. El apóstol Pablo, predicando a estos filósofos, citó algunos pensamientos de filósofos y poetas conocidos por los atenienses. En el versículo 28 dice la Biblia: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El apóstol Pablo estaba citando precisamente hacia el Señor, se estaba refiriendo a Dios. Nadie está por encima de Dios. Dios es trascendente, está por encima de su creación. Ningún pensamiento es más alto que el Señor. Nuestros caminos no son como sus caminos, sino que sus caminos son más altos que nuestros caminos. No hay sabiduría terrenal que se iguale siquiera a la sabiduría de nuestro Dios. Nuestro Señor es el sabio de sabios. Él todo lo puede, Él es omnipotente, Él todo lo sabe, Él es omnisciente, Él está en todas partes al mismo tiempo, Él es omnipresente. Nada hay imposible para Dios. Dios puede sanar a tu familiar, no importa dónde se encuentre Él, no importa que esté a la distancia, Dios puede. Él es Dios omnipotente, nada hay imposible para el Señor. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Es el Dios que presenta a Pablo, es el Dios que presenta a la iglesia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Estas palabras fueron citadas por uno de los poetas antiguos, posiblemente Minos o Epiménides de Creta. Porque linaje suyo somos. Pablo utilizó esta frase muy conocida para la sociedad culta de Atenas, Arato de Soli, Cilicia, alrededor de 270 años antes de Cristo. Tiene estas mismas palabras en su Fainomena. Y Cleantes, filósofo estoico del 300 al 220 antes de Cristo, tiene en su himno al dios Zeus las mismas palabras. En el griego es exugar, genos, esmen, porque el linaje suyo somos. Pablo, por supuesto, estaba familiarizado con la literatura griega. El apóstol Pablo sabía naturalmente que estas palabras, es decir, porque el linaje suyo somos, Pablo sabía que estas palabras fueron escritas acerca del dios Zeus o Júpiter para otros, no de Jehová. Sin embargo, Pablo aplica esta frase, porque el linaje suyo somos, refiriéndose al Dios verdadero, al creador del universo, de quien Pablo estaba predicando
predicando. No son tres dioses, no son dos dioses, es un solo Dios verdadero, como dice la palabra bendita de nuestro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya, el mediador entre los hombres y nuestro Padre celestial, no es la iglesia. El mediador entre los hombres y nuestro Padre celestial no es el apóstol Pablo. El mediador entre los hombres y nuestro Padre celestial es nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de todos los señores, el Salvador del mundo. Aquí está con nosotros nuestro Señor Jesucristo. Lo adoramos, lo bendecimos, le damos la bienvenida. Él dirige nuestras vidas. Él es la lámpara que alumbra nuestro camino. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos libra en medio de las situaciones adversas. Él es el que nos da aliento en medio de la batalla. Él es el que nos libra aún en medio de las tribulaciones, para la gloria de su santo nombre. Es un Cristo vivo, es un Cristo que habla, es un Cristo que se manifiesta, es un Cristo que nos da la mano, es un Cristo que nos abraza, es un Cristo que nos escucha. Ese es el Cristo que predicamos. Bendito sea Dios para siempre. Amigo, amiga, tú hoy puedes recibir a ese Jesús de Nazaret. Tú lo necesitas. Tú necesitas a Jesús. Amada iglesia del Señor, usted y yo necesitamos a Jesús. No podemos prescindir de Él. Ni por un segundo podemos prescindir de Cristo. Si por un segundo nosotros pensamos que pudiéramos prescindir de Él, moriríamos. Nos acabarían las tinieblas. Satanás nos aplastaría. Pero hay un Cristo vivo, un Cristo maravilloso que está con nosotros como poderoso gigante. Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Porque aún un poquito y Él que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Y el apóstol Pablo estaba refiriéndose a ese único Dios verdadero. Allá había personas cultas, filósofos, que lo que dice la Escritura, ahí mismo en el capítulo 17, que a ellos les gustaban escuchar cosas nuevas. A ver qué filosofía trae esta persona. Ofendieron al apóstol Pablo al principio. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo se enardecía su espíritu viendo la idolatría que había. Eran personas cultas, pero también tenían idolatría. La cultura no te quita la idolatría. La cultura no te puede quitar el pecado. Muchos sociólogos pensaron que con educar a la sociedad, entonces se evitaría que las personas robaran o se portaran mal en la sociedad. Muchos dijeron: si educamos a la sociedad, entonces tendremos una sociedad perfecta. Pero no fue suficiente. La educación es lo que pasa, que como está internado en el corazón el pecado, sin educación la persona va a robar un tornillo. Pero con educación, como sabe cómo mover la contabilidad, la administración, hacer ajustes aquí y allá donde no existe, etcétera y etcétera, esa persona no va a robar un tornillo, va a robar miles o millones de dólares, como ha pasado en la historia. Porque en la educación no está la respuesta. Hay que estudiar, por supuesto. Animo a que los jóvenes estudien, que los adultos estudien, que los niños estudien. Pero más que estudiar, en el estudio no está la solución para el corazón caído, para el pecado, para este veneno, para este cáncer del alma. La respuesta para el pecado es Jesucristo, nuestro Señor. Él limpia el pecado con su sangre. Él rompe las cadenas que ocasiona el pecado para la gloria de su santo nombre. Aleluya. A lo mejor alguien dirá: yo no puedo dormir por las noches, la conciencia no me deja en paz. Aleluya. Y está pensando esa persona: lo que necesita es tomar un poco de medicina, o tomar alcohol, o tomar droga. Eso no te puede satisfacer, eso no te puede quitar el insomnio. Quien te puede liberar, quien te puede limpiar la conciencia es Cristo Jesús, con su sangre preciosa. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué características tenían los habitantes de Atenas? Los atenienses reaccionan ante la predicación de Pablo. Esperaron que Pablo hablara. Pero dice la Escritura, versículo 32 que leímos: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. El sermón de Pablo fue interrumpido, burlándose algunos filósofos.
Los griegos creían que las almas de los muertos seguían viviendo, pero no tenían la concepción de la resurrección del cuerpo. Habían escuchado respetuosamente a Pablo hasta que él empezó a hablar, a disertar acerca de la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos como un hecho. Y entonces ya no quisieron escuchar más al apóstol Pablo. Muchos decidieron entonces rechazar al Dios no conocido, al Dios que les estaba presentando el apóstol Pablo, al Dios de ese altar que no pudieron poner una imagen. Por si alguien se nos escapa, hay un ser que se nos escapa, hay un ser que ellos no podían definir, no podían describirlo, ni siquiera podían ponerle un nombre. Por eso le pusieron al Dios no conocido. A ese Dios conocido el apóstol Pablo se los acaba de presentar, aleluya, y le presentó al Dios creador del universo, al Dios que ama tanto a los hombres, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese Dios amoroso que está contigo, tú que estás escuchando este mensaje y que estás diciendo: nadie me ama, nadie está conmigo, nadie me comprende, nadie me atiende. Hay alguien que te ama. No se te ocurra pensar que nadie te ama. Hay alguien que te ama, se llama Jesús de Nazaret. Ahí está contigo, ahí está a tu lado, ahí está para escucharte, ahí está para dirigirte, ahí está para hablarte, ahí está para consolarte, ahí está para darte la mano. Es el Jesús que predicamos, es el Dios no conocido. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso este evangelio tiene poder, aleluya. Pero cuando oyeron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se burlaron de Pablo. Y dice la Biblia, otros, sin embargo, mientras otros se burlaron, otros dijeron: te oiremos después. Se burlaron de Pablo cuando escucharon, como decía, gloria a Dios, el tema de la resurrección de Cristo. Los epicúreos, ellos negaban las manifestaciones sobrenaturales, como los milagros, revelaciones, incluso la resurrección misma. Ya no querían escuchar más a ese palabrero, como le llamaban, o charlatán también, que significa, se podría traducir palabrero. Ya no querían escuchar a ese palabrero. Del griego espermologos, esperma que significa semilla, lego que significa recoger. Es decir, etimológicamente hablando, palabrero significa recolector de semillas. Espermólogo, palabrero, algo que les decían al apóstol Pablo burlescamente, en tono despectivo, como en ofensa. Significa alguien que solamente pasa información de manera distorsionada, un charlatán, un chismoso, alguien que no le consta las cosas y que está tomando información de aquí, información de acá, alguien que tuerce el contenido, que escucha solamente parte de la información, o quizás escuche toda, pero entonces tuerce la información porque toma un poco de información de aquí y entonces la distorsiona y la presenta como que es verdadera. Así estaban burlándose del apóstol Pablo, aunque claro que desafortunadamente hay gente con esas características. Sin embargo, el apóstol Pablo no era de esas características, y ellos se burlaban y le decían palabrero, charlatán, ya no queríamos escucharte. Era una burla teniendo en poco a Pablo y teniendo en poco a la predicación de la palabra del Señor. Hay personas que pisotean prácticamente el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que nuestro Señor no va a tener por inocente aquel que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que le servía y que ha pisoteado esa sangre, volviéndose atrás, negando la cruz, negando su salvación, negando la experiencia que tuvo. Esa persona va alejándose más y más de la luz y acercándose y caminando de hecho por un camino de tinieblas, por el camino de oscuridad. ¿Cómo puede salir de ese camino? Aceptando y rindiéndose al Señor, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Ante las burlas que recibamos los hijos de Dios, debemos recordar que de nuestro Señor Jesucristo se burlaron mucho. Hablamos del pasaje que se burlaron del apóstol Pablo, pero también ya se habían burlado mucho de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados romanos quitaron la ropa a Jesús y le pusieron un manto de escarlata en burla. Mateo 27:28. En Mateo 27:29
Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas para burlarse de él. En Mateo 27, 29 también se burlaron y le pusieron una caña en su mano derecha. En Mateo también capítulo 27, con escarnio, los soldados hincaban la rodilla delante de Cristo y le escarnecían diciendo: salve Rey de los judíos. Lo decían de una manera sarcástica, burlesca a nuestro Señor Jesucristo. Los soldados escupieron en Jesús, con la caña golpeaban la cabeza de Jesús. Finalmente, cuando Jesús estaba crucificado, se burlaban de él y de lo que él decía. Hasta los religiosos se burlaban y decían: si realmente es el Salvador, si realmente es el Mesías, que se baje de la cruz para que creamos. Se burlaban de Cristo. Creo, sin embargo, que las burlas que puedan tener la gente a los hijos de Dios, a sus hijos, a sus ministros, son nada comparadas a lo que hicieron a Jesús nuestro Señor Jesucristo. A ti que te han burlado y te han maltratado en el trabajo, a ti que te han puesto adjetivos calificativos o quizás algún apodo por causa de tu fe en nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor te han dicho cosas ofensivas. No mengues la fe, mantente firme en nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Nadie te podrá hacer mal, porque dice la Escritura: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aleluya. Y también dice la Biblia: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahí está Dios con nosotros. Y en medio de las burlas, en medio de las situaciones adversas, tú no estás solo. Ahí están los ángeles de Jesucristo. Ahí están mirando lo que se está haciendo, que tienen poco lo que estás haciendo para nuestro Señor Jesucristo. La gente no valora, la gente critica. ¿Para qué estudia tanto? ¿Para qué sirve a Dios tanto? ¿Para qué hace esto? ¿Para qué se esfuerza? ¿Para qué hace otro? Pero tú no lo hagas para el hombre, hazlo para nuestro Señor Jesucristo. Dale a Cristo la gloria, ya sea que comas, que bebas, que estudies, que trabajes, lo que hagas, hazlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la gente se burle, y quizás habrá algunos consiervos que se burlen de algunos pastores porque están estudiando, o porque se están esforzando, o porque quieren presentar algo con excelencia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es digno de una entrega con excelencia. Lo que hagas, hazlo para el Señor. No le des migajas, no le hagas cualquier cosa, no le hagas a la y se va. Deja que Cristo sea glorificado en lo que haces. Alabado sea Dios para siempre. Algunos sucumben, es decir, se rinden ante las burlas y dejan al Señor por las burlas. Pero aquí se burlaron de Pablo. Dice la Escritura, amados hermanos, y ellos se burlaban. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Imagínese que esté usted poniendo su corazón, su alma, en beneficiar a otros, y otros no solamente no escuchan la palabra, otros no solamente no atienden al llamado de Dios, sino que se burlan por lo que haces. Se burlan, no valoras por lo que haces, no valoran, lo que haces. No valoras lo que los amas, no valoran lo que te esfuerzas por Cristo y para beneficio de ellos. Pero aquí se burlaban del apóstol Pablo. Siervo de Dios que está escuchando este mensaje, hay una palabra de aliento para ti, porque nuestro Señor Jesucristo ama a sus siervos. Él tiene un alto concepto de sus siervos. Aquí se burlaron del apóstol Pablo, pero hay alguien que nos defiende. No te defiendas tú, que no te defienda nadie excepto nuestro Dios, porque Dios mandará a sus ángeles, porque Dios, dice la Biblia, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, aleluya. Deja que Cristo te defienda. Deja que la causa de Cristo prevalezca y su luz ilumine. Y entonces sea sabido que Dios está contigo y que Dios te mandó a predicar para la gloria de su santo nombre, aleluya. Y otros decían, mientras unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, algunos griegos fueron más diplomáticos, más educados que los demás. Unos se burlaban, pero otros diplomáticamente, por así decirlo, un poco más respetuosamente. Pero le dijeron a Pablo: en otra ocasión te vamos a escuchar.
te oiremos después. Te oiremos después. Finalmente su respuesta fue la misma de los que se burlaron. No creían en el Cristo que estaba predicando Pablo. En esta época sucede lo mismo. Las personas escuchan, pero finalmente no quieren creer en Cristo, muchos de ellos o algunos de ellos, como si tuvieran la vida segura. Muchos dicen, ya te oiremos acerca de esto otra vez, te oiremos después. Algunos jamás recibirán otra oportunidad de recibir a Cristo. Será demasiado tarde. ¿Qué harás hoy de Jesús llamado el Cristo? Jesucristo también ha sido rechazado por aquellos que dicen conocerlo. Lo recibieron, pero después se olvidaron de él. Le pidieron a Cristo que los sanara, y cuando empezaron a caminar se olvidaron de Cristo. Otros le pidieron un favor especial, pero al recibirlos se olvidaron de Cristo. Otros han pospuesto su servicio a Dios en la iglesia, como si la oportunidad de servir a Dios fuera para siempre. Sirve a Dios, predica todas las buenas noticias de salvación, comparte con los demás tu experiencia en Cristo, lleva a otros a la casa del Señor. Como si tuvieran la vida segura, muchos dicen, ya te oiremos acerca de esto otra vez, te oiremos después, como dijeron aquellos griegos. La mayoría de los griegos no veían importante arrepentirse. En esta época muchas personas escuchan el evangelio, pero no consideran que sea importante que se arrepientan. Y dice la Biblia, sin embargo, versículo 34, gloria a Dios, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Aleluya. Algunos atenienses creyeron en Cristo y se juntaron con el apóstol Pablo. Era la llama de la iglesia que se había levantado y que el Espíritu Santo estaba levantando en ese momento. Aleluya. Siempre hay alguien que se vuelva de corazón a Dios. Pablo no había fracasado, pues presentó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice el profeta Isaías que la palabra de Dios va, corre, y Dios hará lo que para lo cual le envía, para la gloria de su santo nombre. La palabra de Dios es sembrada, y la palabra de Dios también es sembrada y también da luz, por supuesto, en cosecha para la gloria de nuestro Dios, cuando cae, por supuesto, en buena tierra. Aquí cayó en buena tierra en nuestros corazones. Se convirtieron a Cristo Dionisio, el Areopagita. Era uno de los jueces de la corte del Areópago. Eusebio dice que Dionisio llegó a ser obispo de la iglesia en Atenas y que murió como un mártir. También se convirtió a Cristo una mujer llamada Dámaris y otras personas más. Siempre hay alguien que reciba a Cristo, siempre hay alguien que quiera aceptar el evangelio, siempre hay alguien que ame a nuestro Dios. Algunos dicen que solamente el 50% de las personas, de los cristianos ya reconciliados con Dios, que solamente el 50% están viendo alguna predicación o algún culto en vivo. Dicen las estadísticas que el 50% de los creyentes, de los cristianos, no están buscando a Dios, mi hermano. Pero es tiempo de buscar, es tiempo de levantar la mano y de doblar nuestras rodillas en la presencia de nuestro Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. Aquí tenemos unos atenienses, la mayoría de ellos se burlaron, rechazaron a Dios. Otros más educados dijeron, te oiremos después. ¿Cuál va a ser tu respuesta ahora? Tú también dirás, pastor, lo oiré después. Nosotros te oiremos después. Hoy, reconcíliate con el Señor. Si te has descuidado estos días, yo te invito, oremos a Dios. Permíteme orar por ti. Recibe a Jesús, reconcíliate con Jesús. Pero también, si tú has servido a Dios y no le estás buscando como debieras, hoy vamos a orar. Y busca a Dios de todo corazón. Pídele perdón al Señor. Padre Celestial, oro con toda mi alma por todo aquel que está escuchando este mensaje, Señor. Los de lejos y los de cerca, Padre. Y el hermoso rebaño que me has llamado a pastorear, Padre, especialmente. Y mis amigos, mis consiervos, mis hermanos en la fe en los lugares donde estén escuchando esta gloriosa palabra tuya. Esta palabra no es mía, esta palabra es tuya. Oh Dios, salva a las personas. Dales convicción de su necesidad de ti, Señor. Alcánzalos, rompe las cadenas, las ataduras en sus vidas. Que sean libres para tu gloria, libres del pecado, Señor. Lávales con tu sangre preciosa,
preciosa. Te pido por tu iglesia, Señor. Fortalece a tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que nadie se desanime, que todos sigan adelante, que todos te sirvan, Padre, que todos se sostengan como viendo el invisible, que sean fieles a ti y también fieles a este rebaño, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Los amo a todos. Y oremos unos por otros, y les invito a escuchar los sermones que están en este mismo medio, y compártalos, y por supuesto suscríbase. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.